Cada vez que el Banco Central de la República Dominicana anuncia que la economía creció, se lanzan voces diciendo que si esto no es cierto, que nadie lo siente, si se está en el partido de gobierno o no, también cambia la percepción y cambia la opinión. Pero a nivel económico y de forma objetiva, yo quiero que tratemos en este segmento lo siguiente. ¿Es verdad que la economía dominicana está creciendo? Vamos a ver. Atentos. La métrica por excelencia para medir el desempeño económico a nivel general de un país es la medición del Producto Interno Bruto, el famoso PIB, que no es más que la producción de bienes y servicios finales a través de un periodo de tiempo determinado de alguna economía, ya sea regional o ya sea un país. Esta medición arroja resultados que nos permite hacer comparaciones importantes entre qué tan grande es la economía de un país o qué tan pequeña es, qué tanto creció la economía de un país o qué tanto disminuyó. Que por cierto, este indicador económico fue elaborado por Simon Kuznets. Él es un premio Nobel de Economía estadounidense que trabajaba en las cuentas del gobierno de Estados Unidos y definió este indicador haciendo él mismo la advertencia de que tenemos que tener cuidado porque el hecho de que el PIB crezca en tal o cual magnitud no necesariamente quiere decir que así creció el bienestar de toda la nación, pero de eso hablaremos más adelante. ¿Y cuáles son los datos que recientemente acaba de dar el Banco Central de la República Dominicana? Bueno, los datos son los siguientes, que de enero a septiembre del año 2024 la economía dominicana creció en un 5.1%, o sea, que el PIB dominicano, que la producción de bienes y servicios de la República Dominicana aumentó en un 5.1% en estos primeros 9 meses del 2024. Es una noticia importante, es una noticia positiva porque coloca nueva vez a la República Dominicana como número 1 dentro de los países a nivel de crecimiento económico de la región latinoamericana. Como pueden ver en el gráfico, la República Dominicana encabeza el crecimiento de la región con ese 5.1% en comparación con un 4% de crecimiento económico de Costa Rica, 4% de crecimiento del PIB de Nicaragua, 3.8% del crecimiento del PIB de Paraguay y así los demás países latinoamericanos que ustedes pueden ver en este gráfico. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de crecimiento del PIB, debemos tener muy en cuenta lo siguiente, lo que yo llamo entender el indicador, entender el PIB. Estamos midiendo la producción en sentido general. Y se puede medir de muchas formas. Se mide el crecimiento nominal, o sea, el crecimiento a precios corrientes, a precios actuales, pero también se mide el crecimiento real, teniendo un punto de referencia en el tiempo que nos permita ver que dicha variación no está impactada por la inflación. Por lo tanto, sacando ese elemento de inflación, podemos ver si se creció o se descendió realmente a nivel de la producción total de una nación. Y yo quiero que entendamos de manera muy llana este invento maravilloso de Simon Kuznets, que es el PIB, con el siguiente ejemplo. Aquí, en este canal, nosotros tenemos a 3 personas muy importantes para mí, mi esposa y mi hijo. Imaginemos que este país llamado Gurulandia está conformado por Ernesto Jiménez, el burro de último, ¿no? Está conformado por Jessica Escolástico, mi esposa, Matías, mi hijo, y yo, Ernesto Jiménez. Nosotros 3 somos Gurulandia. Estamos midiendo el PIB, el Producto Interno Bruto de Gurulandia. Bueno, yo produzco 10 manzanas, Ernesto 10 manzanas, Jessica 10 manzanas y Matías 1 manzana. Son 21 manzanas. Pero resulta que yo, al año siguiente, en vez de producir 10 manzanas, paso a producir 20 manzanas. Ernesto 20. Pero Jessica, en vez de producir 10 manzanas, disminuye y produce ahora 9 manzanas. Y Matías sigue produciendo esa una manzanita. Tenemos un total ahora de 30 manzanas. Una economía en Gurulandia que antes producía 21 manzanas, pasó a producir 30 manzanas al año siguiente. Pero resulta que Gurulandia está conformado por 3 sectores. El sector Jessica, que descendió, que de 10 produce 9. El sector Matías, que se quedó produciendo una sola manzana. Y el sector Ernesto, que de 10 manzanas pasó a producir 20. En total, el PIB de Gurulandia creció.
¿Pero impactó a todo el mundo igual? No. ¿Le convino a todo el mundo igual? Por supuesto que no. Entonces, no es sorprendente que, aunque la economía de Gurulandia creció realmente, el sector Jessica diga, hey, pero a mí me está yendo peor. Y el sector Matías diga, hey, pero yo sigo siendo muy chiquitito y me está yendo igual. Eso mismo pasa con una economía nacional. El crecimiento económico dominicano no ha afectado de la misma manera a todo el mundo y no ha impactado de la misma manera a todos los sectores. De ahí que amplios sectores se sientan marginados de dicha productividad. Pero a eso vamos a ir un poquito más adelante. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos sectores, Ernesto, que le está yendo tan bien, que están empujando el crecimiento de la economía dominicana? Vean el siguiente gráfico. Aquí tenemos lo siguiente. Fíjense que el sector agropecuario creció un 4.1%, un sector con un desempeño importante. Pero miren la manufactura de zonas francas, creció un 6.5% y fue parte muy relevante del crecimiento económico obtenido en este año en nuestro país. Pero cuando vemos construcción nos damos cuenta de una tendencia constante en el crecimiento económico dominicano que se ve en las grandes torres y esas grandes viviendas que año tras año se siguen construyendo en nuestro país, 4.4%. Y aquí tenemos dos sectores muy importantes que no están en negrita, pero no por eso quiere decir que no sean realmente relevantes. Servicios financieros, 7.9%. Eso tiene mucho que ver con el incremento en la bancarización y el crecimiento de los bancos y los sectores financieros dominicanos, que eso lo trataremos aparte en un segmento distinto, porque de verdad que es muy importante para nuestra economía. Y tienen ustedes ahí hoteles, bares y restaurantes que crecieron un 6.3%, y esto está directamente vinculado al turismo, entre otras empresas y otros sectores económicos, mejor dicho, de nuestro país, que también se expandieron a nivel económico. Esto empuja el crecimiento nacional. Pero no sé si se dieron cuenta que en ese gráfico que vimos anteriormente, explotación de minas y canteras decreció un 6.1%. Ahí hay algunos acuerdos que mineras muy importantes no han logrado tener con el gobierno para expandir sus actividades. Y eso es algo que pudiéramos tratar también en un segmento aparte. ¿Qué nos muestra este gráfico? Entre muchos elementos que podemos hablar del PIB. Este gráfico nos muestra el impacto de los salarios en el Producto Interno Bruto. ¿Qué sucede? ¿Y por qué hay sectores que también no se sienten muy representados con el crecimiento del PIB de la República Dominicana? Bueno, resulta que los salarios en República Dominicana son históricamente bajos, en comparación inclusive con la productividad que sigue creciendo. Y no solo eso, el nivel educativo se mantiene bajo. No voy a hablarles de la deuda pública, eso es un segmento también aparte. Y tenemos un crecimiento de empleo mayoritariamente informal, que tiene también un impacto importante en la calidad del crecimiento. El mismo Simon Kuznets, inventor del PIB, recordemos, decía que tenemos que tener cuidado con lo siguiente, y aquí lo cito a él. Hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, decía Simon Kuznets, entre sus costes y sus beneficios, y entre el largo plazo y el corto plazo. Los objetivos de más crecimiento deberían especificar de qué y para qué. De ahí la importancia de diferenciar que el crecimiento económico en materia, por ejemplo, de aumento del salario real no ha sido tan impactante ni tan significativo. Por tanto, la clase obrera y también representantes de los sectores que trabajan empleados en el sector informal de la economía no han sentido en igual cuantía el crecimiento económico que otros sectores de la economía nacional. De ahí que, por ejemplo, una parte importante de ese 22% de dominicanos que siguen por debajo del umbral de la pobreza monetaria no se sientan incluidos en esta bonanza que verdaderamente existe y que es real. Y vamos a hacer comparaciones para que entiendan también cómo entre países se puede ver esto del crecimiento económico y del PIB de forma más clara. Tenemos un indicador que es el PIB per cápita. El PIB per cápita es esa producción total general de la economía dividida entre la cantidad de habitantes. Y miren qué interesante para temas de comparación. Si usted tiene un país, por ejemplo, como los Estados Unidos de América,
el país con el Producto Interno Bruto más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de más de 26 millones de dólares de producción anual por parte de los Estados Unidos de América. Pero resulta que ese país tiene 335 millones de habitantes. Entonces tenemos un PIB per cápita, la producción total entre los habitantes, de $68.300 anuales. Vamos a compararlo con Singapur, un país paradigmático de rápido desarrollo y crecimiento económico, que no son lo mismo, aunque suenen igual. En Singapur, el PIB total es de 498.000 millones de dólares. Nada comparado con los Estados Unidos de América. Pero como Singapur tan solo tiene 5.5 millones de habitantes, cuando usted divide esa producción general entre sus habitantes, obtiene un PIB per cápita de $88.000. Estamos hablando de $20.000 más al año que el PIB per cápita de los Estados Unidos de América. Esto quiere decir, y no se sorprendan, que es muy probable que el nivel de vida de un singapurense promedio y los ingresos, sobre todo, sean mayores que los ingresos de un estadounidense promedio. Esta medición del PIB per cápita es también otro indicador importante del poderío de un país transferido al bienestar de sus ciudadanos. Y vamos con ese tema. Crecimiento versus desarrollo. ¿Qué tenemos? Tenemos lo siguiente. El hecho de que un país, como advertía Simon Kuznets, crezca a nivel macroeconómico no significa que el bienestar de todos sus ciudadanos va a incrementarse. Hay otros indicadores, por ejemplo, como el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, pero no me voy a meter en ese berenjenal. Vamos a quedarnos con el concepto básico. Que crezca la economía, ¿recuerdan el ejemplo de Gurulandia? Puede ser que un sector empuje de manera significativa ese crecimiento y no necesariamente impacte a otro sector. ¿Dónde viene la parte entonces? Eso es crecimiento económico, es innegable, es lo que vive la República Dominicana. ¿Dónde viene la parte de desarrollo económico? Es cuando ese crecimiento es aprovechado para incrementar estadísticas de orden económica, sí, pero también social en bienestar de sus ciudadanos. Si el crecimiento económico no impacta crecimiento de la educación, si el crecimiento económico no impacta crecimiento de la salud, crecimiento del desempeño en seguridad ciudadana, crecimiento en el desempeño de energía eléctrica, entonces hablar de desarrollo económico es más complicado. Debemos tener en cuenta lo siguiente, ojo. Desarrollo económico es casi imposible sin crecimiento económico. Desarrollo social, desarrollo educativo es casi imposible sin crecimiento económico, porque con el crecimiento económico se amplía el pastel y se amplían las posibilidades de financiar, ya sea mediante políticas públicas o mediante el sector privado, aquellos renglones que necesitamos para que aumente también el bienestar social. Sin crecimiento económico es difícil el desarrollo. Ahora bien, como estoy tratando de explicar, crecimiento económico por sí solo no garantiza desarrollo económico. Y ahí viene la tarea del gobierno dominicano. ¿Cómo lograr desde hace muchas gestiones ya que este crecimiento económico, que ciertamente está ahí, existe, está medido? La República Dominicana produce más bienes y servicios hoy que nunca en su historia, pero debe traducirse en que la República Dominicana tenga mayor calidad de vida aprovechando dicho crecimiento. Y obviamente hay indicadores que podemos tratar que muestran que aunque el desarrollo económico dominicano no está a la par como quisiéramos muchos de su crecimiento por diversos factores, la realidad es que sí se ha aumentado y ha incrementado también la posibilidad de los dominicanos de tener mejor nivel de vida. Veamos lo siguiente. Miren, en el año de 1962, el PIB de la República Dominicana era de 790 millones de dólares. Estamos hablando de un periodo muy cercano al final de la era de Trujillo y el inicio de la transición democrática dominicana. Damos un salto bastante amplio al año 2004. El PIB de la República Dominicana en el 2004 era de 24.000 millones de dólares. Y venimos 20 años después, del 2004 al 2024, con un aumento de prácticamente 100.000 millones de dólares en 20 años. El PIB dominicano al día de hoy es de 123.000 millones de dólares. ¿Y cómo podemos conectar este aumento de la macroeconomía, este aumento de la producción nacional a nivel bruto? ¿Cómo lo conectamos con algunos indicadores que tienen que ver con la calidad de vida de la gente? Escuchen lo siguiente. El parque vehicular
O sea, la cantidad de vehículos de motor que tenía la República Dominicana en el año 2012, les estoy hablando de hace 12 años, era de 3 millones de unidades. El 52% motores de 2 ruedas. Bueno, en el año 2023, el año pasado, esto aumentó casi el doble a 5.810.000 unidades de vehículos de motor. Ahí se ve que el crecimiento económico ha impactado la posibilidad de transportarse de una manera a nivel por lo menos familiar y particular más amplia por parte de los dominicanos y de las dominicanas. Y hablando de la industria más importante de nuestro país, que es el turismo, ¿cómo estaba el turismo a nivel de habitaciones hoteleras hace 12 años? Teníamos 69.800 habitaciones hoteleras, pero ya para el 2023 hablamos de más de 85.500 habitaciones hoteleras que cuando cierre este año y se sumen las que se han venido construyendo, estoy seguro que superarán los 88.000 habitaciones hoteleras. Es otro indicador también palpable de que el crecimiento económico sí se ha reflejado también en las posibilidades productivas de las dominicanas y los dominicanos. Y pudiéramos hablar de muchos otros elementos positivos como estos que acabo de dar, pero también elementos que lastran y hacen más complicado, que yo les mencioné, el tema de los salarios. Y brevemente con esto culmino. Ya la chiquita me está haciendo señas. Ernesto, has hablado demasiado. Ve cerrando. Miren, el tema del salario en República Dominicana es un asunto que hay que abordarlo. Si hay una razón por la que muchos dominicanos, insisto, no sienten el crecimiento económico en su familia y en sus hogares, es porque los salarios se mantienen bajos y son muy renuentes a expandirse de manera significativa. El salario mínimo legal de la República Dominicana tuvo un aumento interanual en los últimos 3 años de apenas un 2.4%. La inflación creció por encima de eso. Por lo tanto, la inflación ha impactado y se ha tragado parte del crecimiento de los salarios dominicanos. Pero cuando uno se da cuenta de lo siguiente, uno también entiende que la realidad es un poquito más complicada. Los salarios mínimos en términos reales, tanto en zonas francas como en el sector público, del 2022 al 2023 se redujeron en un 4.6% en términos reales. O sea, no hubo un aumento nominal, un aumento del salario que usted percibe de ese año, del 2022 al 2023, pero la inflación sí terminó reduciendo las capacidades adquisitivas, el poder adquisitivo de los dominicanos y las dominicanas. Por eso, aunque crece el turismo, crece la agropecuaria, como los salarios se mantienen relativamente estancados y en algunos casos, como en zona franca y sector público, a nivel real se redujeron, muchos de estos dominicanos no se sienten parte del crecimiento económico anunciado por el Banco Central. Es un desafío mayúsculo de la economía dominicana el tema de los bajos salarios que en un segmento aparte estamos dispuestos a tratar. Bueno, yo creí que la chiquita me iba a hacer algunas preguntas. Hablé mucho del tema del Producto Interno Bruto. Créanme, quedó mucho por hablar, pero el tiempo es un tirano cruel, no acepta apelaciones y hay que concluir el segmento. Pero no sin antes tengo que invitarles, amigos y amigas, a que compartan este contenido con sus familiares, con sus seres queridos, con sus personas cercanas, porque estamos haciendo un contenido de valor, con muchos datos, buenos argumentos y mucho respeto para toda la familia. Mi idea es que los que se suscriban a Ernesto Jiménez, el Gurú, hasta siendo un niño de 10, 9, 8 años, puedan entender algunas de las cosas que tratamos acá. Yo sé que la economía a veces es algo pesada, pero intentamos hacerlo de manera llana para que ustedes puedan obtener toda esta información que es importante para su día a día. Por lo tanto, por favor, inviten a sus amigos, familiares, seres queridos a que se suscriban a Ernesto Jiménez, el Gurú, le den a la campanita para que las notificaciones les lleguen y tengan acceso a este contenido de calidad que con tanto amor hacemos para ustedes y sus familias. Y bueno, finalmente, una pregunta para usted. ¿Usted cree que es real el crecimiento económico de la República Dominicana o usted cree que es una ficción? Y además, ¿usted lo siente, usted en su propia realidad, este crecimiento del PIB dominicano? Les estaré leyendo a todos y a todas. Muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía. Inviten a sus amigos a suscribirse al canal y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.